Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde estén ustedes viendo este programa. Abre Brecha Venezuela nuevamente con ustedes. Y vamos hoy, obviamente, a tratar, aparte de tener siempre un invitado o una invitada especial, tratar de hablar de lo que significa Venezuela en el mundo, pero también cómo el mundo está mirando hacia Venezuela en función de las situaciones que se están dando conflictivas, muchas de ellas en cada uno de los rincones del planeta. Y en ese sentido, Geraldina, tenemos primero una buena noticia que podríamos contarla ya a nuestros televidentes y televidentes. Sí, Carlos, un saludo antes de todo a todas y a todos, lo que nos escucha, que nos ve. Disculpe para si asustamos un poco los niños, pero bueno, estamos aquí para escuchar también a ustedes. Venezuela, como tú has dicho, es un paradigma. Esta va a ser la llave que, como hemos hecho en el primer programa que se estrenó el viernes pasado con Tania Díaz, vamos a seguir haciéndolo con otros huéspedes, pero también conversando entre nosotros las actualidades e invitándola a participar. Sí, hay una buena noticia, en fin, que después de tanto trabajo, la niña venezolana secuestrada y llevada, separada de su mamá, Michael, la niñita que tiene como 2-3 años, ¿no? Si no me acuerdo mal, ha sido rescatada gracias a una acción del gobierno bolivariano que sin descanso ha llevado este tema a todas las supuestas organizaciones de los supuestos derechos humanos, que de verdad, cuando no tiene un silencio cómplice sobre lo que son verdaderamente a defender como derechos humanos, como vemos con el genocidio en Palestina, no dicen nada o prefieren hacer mercado de estos derechos humanos, acusando lo que los derechos humanos lo defienden, en este caso Venezuela. Y hemos visto que el gran protagonismo multipolar y multicéntrico de la revolución bolivariana se dio en Rusia para los 80 años de la liberación del nazifascismo, y se dio con los enlaces importantísimos que hicieron con China, que hicieron con Rusia y que sigue dando resultado, porque en ese sentido la campaña de presión internacional sobre un hecho tan criminal como el secuestro de una niña y separarla de su familia, de su mamá, ha sido. Hemos visto que el resultado se dio, la niña estaba en su casa, ha sido recibido para el presidente, la primera combatiente, y están con la misma, con la misma alegría, con la misma felicidad que se dio cuando los niños, los hijos de Alex Saab, el diplomático secuestrado y torturado por los Estados Unidos, volvió en su casa y pudo abrazar una compañera que es su mujer, pero es también una defensora verdadera de los derechos humanos, empezando por los derechos de los últimos. Y tú, a propósito de lo que está pasando, del genocidio en Palestina, que no
no se bloquea, al contrario, hay cada día experiencias más criminales de esto paradigma de criminalidad que Netanyahu es su compinche, como estamos comentando la noticia del colega. ¿Qué piensa Carlos a ese sentido que puede decirnos? Sí, lamentablemente los bombardeos continúan, la muerte, el asesinato de niños y niñas continúa, las mujeres son asesinadas y también, obviamente, los periodistas, los comunicadores populares que están poniendo el cuerpo allí con una valentía y una heroicidad que digna de que todas las federaciones mundiales de prensa se expidieran sobre lo que significa esta lucha por la verdad contra la censura que impone el régimen sionista que están dando nuestros colegas allí en Gaza y en Cisjordania ocupada. Y nos queremos referir, porque no hay que dejarles pasar ni una a estos asesinos, hay que darle nombre y que no sean un número y una estadística, nuestros colegas asesinados, a Hassan Asil, que es un periodista que había sido semanas atrás herido gravemente por un bombardeo, por la metralla de un bombardeo, y había perdido 3 dedos de la mano y estaba recibiendo atención médica en uno de los pocos hospitales que siguen funcionando como pueden en ese genocidio. Y la perversidad israelí decidió darle un golpe final y bombardeó una zona del hospital para matarlo, asesinarlo, martirizarlo a Hassan. Y lo lograron. Y esto generó, como nos genera permanentemente todo lo que viene de Palestina, una mezcla de dolor, de rabia en los periodistas, en los comunicadores que están allí, que llevaron a pulso en un día de esta semana, llevaron a pulso el cadáver, los restos de Hassan, gritaron toda la bronca que tienen y la impotencia que te da saber que te están bombardeando, que te están matando a lo mejor de la gente de Gaza y el mundo sigue impávido. Cuando digo el mundo no digo los pueblos, que obviamente deberían movilizarse mucho más, pero también cada pueblo tiene sus distintos problemas locales. Pero, ¿cómo puede ser? Y repito lo que dije al principio, ¿cómo puede ser que las federaciones de prensa no digan una palabra? ¿Cómo puede ser que las organizaciones de periodistas del mundo no planteen una huelga general de periodistas condenando a Israel? Porque hay niveles de complicidad, está clarísimo. Hay niveles de callate la boca porque te conviene, porque no vayas a enfrentar al monstruo israelí, porque te pueden echar del trabajo, porque te pueden quitar la personería. Y esta es la deshumanización de este enfrentamiento heroico que da la resistencia y el pueblo de Palestina. Pero también hay otra criminalidad que también, Geraldina, de la que tenemos que hablar, que es cómo se criminaliza a la Federación Rusa por lo que sucede en su campaña de desnazificación de Ucrania, que ahora tiene el centro puesto en Estambul. Sí, Carlos, es importante poner la lupa a varios niveles, porque nosotros estamos viendo, ¿no?, que se murió un gran dirigente del siglo pasado, ¿no?, como era Tete Mujica. Y vemos que a pesar de lo que ha sido por algunos de estos grandes de la historia, la segunda parte de su vida, cuando han tenido que medirse con un mundo que estaba cambiando, bueno, la altura
era a la altura de la conciencia del partido que se ha jugado entre el comunismo, el imperialismo, el capitalismo en el siglo pasado. Lo hemos visto con la conmoción que se dio también en los ojos del presidente ruso Putin, que por supuesto no es Lenin, pero que ha dicho tantas veces que la caída de la Unión Soviética ha sido una tragedia que se tendría que, digamos, que no haber pasado, porque estamos frente a un crecimiento del nazifascismo, pero también de forma de extrema derecha de nuevo tipo, podemos llamar, que son de viejo y de nuevo tipo, que se basa sobre la pérdida de memoria histórica, de la pérdida de los costos que se tiene que asumir, también, como tú estabas diciendo, para decir la verdad. Cuanto más se habla de verdad, de pluralismo, cuanto menos se tiene el coraje de defenderla en los países capitalistas. Hay una censura global sobre los temas de Palestina, lo vemos que es otro paradigma. De Venezuela, porque es un paradigma del ejemplo en positivo, pero también de la Federación Rusa, porque no ha permitido que la OTAN llegue a tomarse todo, que era su plan, hasta que lo ha dicho el Papa Bergoglio, ¿no? Que esto de la OTAN como perro rabioso que estaba a la puerta de Rusia, puede ser, ha dicho él, que era la verdadera razón de lo que pasó. Unión Europea, esto es otro tema que nuestro programa, diciendo Abre Brecha Venezuela, es una manera de desenmascarar la mentira, el hecho que la información también es una mercancía que responde a su dueño. Y lo vemos con la Unión Europea, que acaba de votar el paquete de sanciones número 17 contra Rusia. Lo vemos que están haciendo la llamada coalición de los voluntariosos para ayudar a Ucrania a seguir haciendo una guerra fascista, nazista de agresión, que es también una guerra para ocultar la verdad, para ocultar la posibilidad que se difunda un ejemplo. Y lo que es verdaderamente complejo es que estamos viendo que personajes que tienen una estadura, que pero vienen del sur global, como se llama, esta estadura la ponen a la orden de la construcción de un nuevo mundo multicéntrico y multipolar, gracias al hecho que países como Venezuela se han juntado a China, se han juntado a Rusia para construir un otro poder. Ahorita vemos que se están desarrollando esta posibilidad que se llegue a un conflicto, al final del conflicto entre Ucrania y entre Rusia. Es un partido complejo, sobre todo porque no confunde las ideas. El llamado centro izquierda en Europa hace manifestación para seguir haciendo la guerra. Y la extrema derecha parece defensora de la paz. Eso es un cortocircuito terrible, que solamente mirando a lo que ha hecho Venezuela por Palestina en todos los años, o lo que han hecho Venezuela y Cuba, vamos a hablar de eso en todos estos años para aclarar en los cerebros que no hay posibilidad de juntar dos modelos antagónicos y que, como decía Lenin, Chávez y Che, al imperialismo ni un tantico así. A propósito de imperialismo de Cuba y de agresión, hay una noticia también sobre la cual tenemos que digamos, movilizarnos mucho, ¿no, Carlos? Sí, es una noticia que no nos sorprende viniendo del imperio. Lo hicieron todos los presidentes norteamericanos de considerar y poner otra vez en la lista de organizaciones o países que fomentan el terrorismo a Cuba. Trump no podía estar ajeno a esto, ¿verdad? El anticomunismo feroz
que tienen generalmente los presidentes norteamericanos, generan estas actitudes hipócritas, porque si hay un país que está lejos del terrorismo, que fomenta permanentemente la igualdad, la paz, el internacionalismo solidario, a Cuba. O sea, Cuba le ha salvado muchas veces la ropa a los propios mandatarios norteamericanos cuando estaban desesperados, por ejemplo en la pandemia, de que no sabían cómo hacer para parar el brote del virus, y fue Cuba que mandó no una, sino tenía hasta 6 vacunas creadas en la pandemia. O cuando mandó a Italia, que bloqueaba a Cuba, colaboraba en el bloqueo a Cuba, mandó una brigada médica para también ayudar a curar a muchos ciudadanos italianos que están agradecidísimos. Sigue estando aquí, esta brigada sigue estando en Italia. Exacto. Bueno, esa es otra cosa, que las brigadas cubanas no van para la foto y se van. Las brigadas cubanas en Haití, por ejemplo, y eso lo dicen los propios haitianos, estaban acostumbrados a que el pueblo haitiano a que los invadan. O sea, venían siempre invasores con distintas excusas, que las Naciones Unidas, que los cascos azules, que los cascos blancos, que esto. Pero dice, cuando llegaron las batas blancas, el ejército de batas blancas, cuando llegaron los médicos cubanos, llegaron para quedarse. Cuando llegaron los alfabetizadores cubanos, llegaron para quedarse. Y esto es la mentira que Estados Unidos trata permanentemente de combatir, de imponer, que es que Cuba siempre está cercano a hechos terroristas. Cuba siempre ha ayudado a los pueblos, y muchas veces ha ayudado a los pueblos de países con gobiernos de derecha, con gobiernos que incluso, yo me acuerdo en el caso de Argentina, gobernaba Carlos Menem, que es parecido a este que tenemos ahora, a Javier Milei, un tipo mentiroso y además déspota. Y Cuba había un brote de la hepatitis complicada, de la que lleva a la muerte, y Cuba generosamente, a pesar de que Menem le hacía la guerra a Cuba, generosamente ofreció las vacunas gratuitamente. Y Menem se dio el lujo de rechazarlas cuando se nos morían los compañeros y las compañeras en los barrios. O sea, decir que Cuba está cerca del terrorismo y decirlo desde el lado del país más terrorista del mundo, del país que fomenta el terrorismo y la guerra en todas partes del planeta, es realmente, si no fuera trágico, parecería un chiste, pero no es un chiste, es la perversidad del imperio, del capitalismo, de todo lo que los pueblos tratan de combatir de mil maneras y por todos los medios posibles, tratando de llevar la verdad de la revolución, la verdad de la lucha. Bueno, precisamente, Geraldina, de esto y otras cosas más importantes también, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es el padre Numa Molina. Y esta es la presentación de quién es el padre Numa Molina. Abre brecha, Venezuela. En el corazón de Venezuela, donde la fe se entrelaza con la esperanza del pueblo, destaca la figura del padre Numa Molina, jesuita, comunicador y firme promotor de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Su labor va más allá de sus lazos con el Papa Francisco y los altares, abrazando una misión humanitaria incansable al lado de los más necesitados. Con una postura crítica y comprometida dentro de la Iglesia Católica venezolana, el padre Numa defiende con convicción la revolución bolivariana, viendo en ella una expresión del Evangelio en acción. Hoy, su voz resuena como puente entre la fe, la justicia social y el espíritu de un pueblo que no se rinde.
Bueno, saludamos a nuestro huésped excepcional porque es de verdad un gran honor tenerlo con nosotros y nosotras, no solamente por lo que es el padre Numa Molina, sino también porque él casi tiene el don de ubicuidad. Está con su trabajo que no descansa, desde la mañana tempranito hasta la noche, siempre haciendo el trabajo verdaderamente evangélico, que es un trabajo, digamos, que se junta con el trabajo de masa, de concientización, que nosotros que somos camaradas nos gusta hacer. Entonces, bienvenido. Y tú sabes que a la oposición que está al ataque con la llegada casi de las elecciones, y hemos visto que en el comunicado que hicieron para difundir su narrativa, por ejemplo, sobre la supuesta evasión de la gente que estaba en la embajada de Argentina, de alguna manera adelantaron lo que quiere hacer por las elecciones. ¿Cómo ves tú la situación desde el país, pero también desde la comunidad? Desde el país, yo creo que ya estamos muy claros. Yo creo que ya en Venezuela tenemos un doctorado en fake news, en guerra psicológica, en estupideces, ¿no? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que ahí que eso no fue ninguna rescate tipo Rambo ni nada de eso, sino que simple y llanamente ellos pidieron que el gobierno venezolano les diera un salvoconducto. Por otra parte, el pueblo, afortunadamente, yo que he venido caminando con este pueblo desde que comenzó el comandante Chávez hasta este momento, pues lo que puedo observar y definir con una expresión muy de nosotros aquí, los venezolanos y las venezolanas, este pueblo ya no se chupa el dedo. Hace rato dejó de chuparse el dedo. Aquí este pueblo ya entiende lo que es unión cívico-militar, y te lo digo yo que vivo en el barrio. O sea, no es porque yo lo he leído ni lo he visto, sino porque, para decirte algo, anoche estuve hasta las 10 de la noche reunido con el poder popular de mi barrio, ¿no? Y escuchándolos, y hay que ver cómo se convierten en docentes, en profesores, cómo uno aprende cada día reunido con el pueblo, cómo van ellos reflexionando la vida, la política, las artimañas de la derecha. Así que yo de verdad que lo que veo en este momento es un pueblo despierto. Fíjese que, por ejemplo, en mi ciudad Caribia, que es un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero que son como unos 4 o 5 barrios en uno solo, y aquí hubo una muy buena participación en el simulacro. Una muy buena participación. Ciertamente eso sirve para uno calibrar cómo van a estar las elecciones. Yo creo, mire, y eso es lo que veo siempre, este pueblo se volvió demasiado democrático. O sea, yo creo que nos pasamos de democracia. Mira, tú montas una elección en cualquier barrio, ¿no? Que vamos a elegir, bueno, el Consejo Comunal, y ahí todo el barrio ese día está haciendo cola para ir a votar. Y sienten que es como un proceso nacional, sienten que es como el CNE que está ahí. Y así pasa con todo. Así que disfrutamos. Esa es una de las cosas, y eso así yo tendría que definir. Nosotros en Venezuela disfrutamos un día electoral. Lo disfrutamos, hacemos cola, compartimos, se hace una sopa inmensa, se hacen empanadas, y todo el mundo come, y a la gente que está trabajando en la mesa electoral nunca le falta la comida porque todos los vecinos le llevan. Así se vive una elección entre nosotros, que comienza, por cierto, con el toque de la diana a las 6 de la mañana. Padre,
ese es el aspecto de la Venezuela interna, pero siempre que hay elecciones se mueve el mundo exterior. Siempre que hay elecciones, el imperio empieza a motorizar en cada uno de los lugares donde tiene complicidades muy explícitas para hostigar al proceso venezolano, precisamente acusándolo de no democrático, cuando Venezuela, como tú dices, encabeza el ranking de elecciones en el mundo. Hay más elecciones que en cualquier país de los que se dicen democráticos. Pero, ¿cómo ves esta nueva carga por parte de la Unión Europea, de Trump? Vamos a ver qué hace la OEA ahora con la nueva secretaria general. Ya no está Luis Almagro. Entonces, ¿cómo estás viendo desde Venezuela esa constante hostilidad de algunos gobiernos del mundo? Mira, ¿cómo la vemos? Yo por lo menos la veo ya a estas alturas como algo normal. Es decir, más bien me preocupa cuando se quedan callados y nadie dice nada, ¿no? Porque uno dice, como con aquellos niños tremendos, ¿qué estarán inventando, no? Porque no están fastidiando, ¿no? Pero yo digo, bueno, el día que nos dejen tranquilos y que de repente digan cosas bonitas de nosotros, es peligroso y uno tiene que preguntarse qué estoy haciendo. Algo que no está bien y que no responde a lo que el pueblo espera, estaré haciendo. O lo que yo he llamado en alguna otra oportunidad por ahí en un artículo, probablemente estamos siendo tibios, ¿no? La tibieza de la izquierda latinoamericana le ha hecho mucho daño a la izquierda latinoamericana. El no ir por la calle del medio, el no decir las cosas como las dijo Chávez, por ejemplo, o como las dijo Bolívar en su momento, o Sucre, que no tuvieron preocupación de tener que decir verdades duras, aunque dolieran, las dijeron. Y yo creo que hoy a mí no me preocupa. Sé que hay muchos ataques y sé que, por ejemplo, ahora en este proceso electoral que se avecina, seguramente igual que el 28 de julio van a tratar de sabotearnos, de inventar una narrativa que ya la deben tener preparada desde hace rato, la narrativa del 25 de mayo. Ellos tienen una narrativa siempre preparada. Es una vergüenza porque es una narrativa que se les cae. Fíjense que hasta un influencer chileno salió diciendo que era verdad que el saboteo a la página del CNE se dio y todo lo que pensaban hacer. Eso salió a la luz, cuando menos esperábamos salió a la luz. La mentira tiene patas cortas. Decía mi padre que la mentira dura mientras la verdad aparece. Y la verdad aparece muchas veces más rápido de lo que uno espera. Sí, esto hemos tenido declaraciones de Copey, por ejemplo, que ya digo que estaba preparando de nuevo una grita de fraude de la oposición. Y por otro lado, Trump digo que puede ser que va a utilizar la manera fuerte, ¿no? Entonces, todo esto, el tema del Esequibo, digamos, ¿qué clima, qué atmósfera se siente en las comunidades, sobre todo desde el punto de vista de los jóvenes? Hay jóvenes que participan, que son conscientes, que tienen que asumir el rumbo. ¿Cómo son estos jóvenes? Porque si nosotros vemos lo que pasa en Europa, bueno, es bastante desesperante, ¿no? ¿Cómo es ahí la situación? En Venezuela, la politización de la juventud ha ido en ascenso. Para empezar, en este momento son tantas las universidades, porque una cosa que sucedió es que ya hoy uno no oye hablar de un bachiller sin cupo en Venezuela. Aquí sobran universidades donde quieran y puedan estudiar lo que quieran. Vea que ahorita vamos a abrir la Universidad de las Ciencias. Imagínate tú, vamos a tener
inteligencia artificial como carrera, ¿no? Esa es una carrera que se va a dar. Ya Putin le ofreció una serie de especialistas al presidente Maduro para venir a dar clases en esa área y en otras de la Universidad de las Ciencias, también de China. O sea, y los jóvenes todo esto lo ven muy bien. O sea, están politizados. Tú oyes a jóvenes hablar de política y hablar de política de izquierda y de derecha, pero yo diría que mucho más de izquierda, ¿no? Por el hecho de que las universidades que ha abierto la revolución son muchas. Entonces tú encuentras carreras de todas las especialidades para lo que quieras, y además tenemos la posibilidad de las becas. Ahora Putin le ofreció al presidente Maduro todas las becas que quisiera para que los estudiantes nuestros vayan a hacer posgrado o pregrado a Rusia, pero también tenemos la oportunidad de China, y eso choca muchísimo, ¿sabes? Eso molesta. Al imperio le molesta que nosotros tengamos nuestros jóvenes formándose en aeronáutica, en un montón de carreras muy prometedoras en las universidades rusas o en las universidades chinas. Señores, no puedo dejar de preguntarle cómo ha recibido la noticia del nombramiento del nuevo Papa. Veníamos de Francisco, un Papa, aparte de ser argentino y peronista, como suelen decir en mi país, a la vez un Papa preocupado por la problemática social y también por hechos tan difíciles para opinar desde las instituciones. Lo hemos visto todo este tiempo, como es el tema del genocidio en Gaza, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ve a este nuevo Papa con respecto a continuar con la tarea de Francisco o tener algún camino innovador y distinto a esa problemática? Yo creo que es como muy apresurado para uno decir cómo va a actuar este Papa, ¿no? Yo parto de lo que conozco de él. Yo tuve que acompañar a Telesur y al pueblo también en este duelo, de algún modo, de la muerte del Papa. Y eso me ha permitido estar como muy cerca de todos los acontecimientos. Y yo te digo, cuando escuché el nombre, primero que fue, como decimos aquí, un batacazo, porque eso no lo esperábamos. Recuerdan que había una lista hasta de 10 papables en la cual él no aparecía. Había algunos candidatos que realmente yo, que conozco eclesiásticamente la historia de ellos, yo decía, Dios mío, protégenos de que la iglesia caiga en manos de esos personajes, porque sería un retroceso enorme. Retroceso al que una parte de la iglesia institucional estaba apostando. Eso es verdad. Pero a mí lo que me deja impresionado es Francisco como estratega. Francisco fue montando todo su juego para dejarlo armadito de modo que no lo ganara otro, sino la gente de su grupo, la gente que él había escogido. Una de las cosas de Francisco era que él escogía a sus cardenales a través de sondeos que muchas veces, y yo sé que era así, no era a través de las conferencias episcopales, sino que él tenía su gente aparte, que venía por aquí y por allá. Él tenía sus sacerdotes amigos, que no andaban con distintivo sacerdotal ni nada, y yo me encontré en alguna oportunidad uno que venía pasando por Venezuela y que es amigo. Nos encontramos y me dijo, ando en mi trabajo, me mandó el jefe. Y él, nadie, ni la conferencia, ni nadie se enteraba que él andaba por aquí, ni los curas de Venezuela, ni nadie. Andaba sondeando en el pueblo. ¿Qué dice el pueblo de ese obispo, de ese padre? ¿Me entiendes? Entonces, eso así escogía él.
y a ver hasta dónde está el compromiso de ese obispo con su pueblo, con la gente. Por eso es que tenemos ahora una mayoría de cardenales que vienen de esa escuela. O sea, de algún modo Francisco hizo escuela. Y ciertamente que Robert Prevost viene de ahí, porque inclusive es alguien que ascendió como en ascensor. O sea, en el año 23 apenas era obispo, ¿no? Un obispo de una diócesis insignificante de Perú. Y Francisco vio en él ese instrumento que tocaba los dos puntos de la América. Primero es de América, es americano. Es americano no porque sea de los Estados Unidos, sino porque es de América. Y luego es nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, pero además hecho peruano. Él es un peruano. Él es un gringo, pero peruano. Y aprendió con Francisco a pensar en el pueblo y ya ha dado demostraciones de esa sencillez. Fíjate que se llevó como secretario privado a un sacerdote de la diócesis de Chiclayo, de Perú. Es decir, que cuando tú estás allá, no estás en el Vaticano y habla, ya solo el hecho de que tengamos un papa que sea de América Latina, esto nos da mucha garantía. Como me pasó a mí cuando en una oportunidad hablando con Francisco en Roma, él me dice: lo que está en juego es el sueño de Bolívar y San Martín, la patria grande, y le dio a la mesa con los dedos. Yo dije, ¿cuánto hemos ganado? Después que teníamos un Vaticano eurocéntrico totalmente, que ahora tengamos un papa que está hablando de Bolívar y San Martín y la patria grande, ¿no? Entonces, así que yo creo que con Robert se puede hablar también de la patria grande porque él la entiende perfectamente y sabe de las luchas. De hecho, ya tuvo la fortaleza de decirle y el coraje de decirle a la presidenta del Perú que renuncie, que se ponga a un lado. Ella es una usurpadora del poder. Ya sabemos todo lo que ha sufrido el pueblo. El presidente ahí es Castillo, pero lo tienen preso. Eso es una cosa que lo taparon los medios y lo tapó el imperio, pero que detrás de eso está la OEA y está el imperio, está Estados Unidos. Entonces, el Papa vino y como que lo destapó. Le dijo, mira, señora, quítate de ahí, porque él sí sabe lo que sufrió ese pueblo. Y toda la masacre aquella que hubo, tan terrible, que se quedó también en silencio. Bueno, es que todavía no sabemos si esta noticia es verdad, porque hay abogados peruanos que escribieron diciendo que no es cierto, pero lo que es cierto, como tú dices, que se ha posicionado con denuncia fuerte cuando ha habido la represión de la usurpadora. Yo quiero hablar un poquito contigo, retomando la llegada de la niña que ha sido rescatada por el gobierno bolivariano, ¿no? Retomando también tu trabajo que hiciste cuando la defensora de los derechos humanos, Camila Fabri, vino en los barrios, que era el periodo de grande ataque que no ha terminado, ¿no? A Venezuela, el ataque a la moneda. Quiero hablar ahorita cómo se vive este tema de la economía, de lo económico en la comunidad rumbo a las elecciones, porque por supuesto la oposición está haciendo una campaña sucia a todos los niveles. Ellos provocan los problemas y después la culpa del gobierno, ¿no? ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo reaccionas? Porque hay la misma conciencia de la cual tú estabas hablando antes a propósito del tema electoral. Cuesta mucho, sí, es verdad que toda la gente entienda la realidad económica, porque como el tema económico es tan complejo, algunas veces los economistas, si hablan en sus términos, es como si hablaran una lengua extraña, porque no la entiendes, ¿no? Que si la bolsa subió, que si la bolsa bajó, y eso qué le dice al pueblo, ¿no? Que si el Producto Interno Bruto subió o bajó, pero el pueblo el Producto Interno Bruto lo mide por el bolsillo, cuando va al mercado a ir a hacer mercado y resulta que el dinero se te vuelve agua.
Y eso es lo que buscan aquí, eso es lo que ha buscado la oposición perversa venezolana. La palabra, yo creo que está como en el centro de todo esto, es la palabra o el verbo inducir. Ellos han tratado de que todo sea inducido, no claramente provocado, no, esto no. Ellos tiran la piedra y esconden la mano. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que necesitaban hacer era devaluar el dólar también. O sea, ¿cómo es posible que el dólar se te devalúe en Venezuela? O sea, que tú tienes hoy unos dólares y mañana ya eso no, ya es la mitad menos. Porque aceleradamente se está dando ese fenómeno en Venezuela. Yo tengo la esperanza que este convenio mucho más, diríamos, de cercanía y más profundo que ha hecho el presidente con Rusia, nos ayude a poder resolver el problema económico, porque nos están induciendo de nuevo a una inflación. Esa es una de las guerras que nos generaron aquí y están en este momento en pleno apogeo, y más ahorita en la campaña, ¿no? Además, acuérdense que son como el demonio, y lo digo yo como teólogo, son el propio diablo, ¿no? Porque no duermen, están pensando siempre cómo hacer el mal. Ahí tienes, ayer por ejemplo hubo otro intento de sabotaje del sistema eléctrico. Cuando tú percatas hay de momento un apagón y después te enteras que el apagón no fue solo en el barrio, sino que fue en todo el occidente del país o en todo el oriente, y que fue una torre o algo que intentaron desarticular. Entonces, el tema económico yo reconozco que juega un papel importante y yo tengo la fe. El pueblo entiende, sí, entiende, pero muchas veces pues también se indigna, ¿no? Porque cuando ve que llegas a un comercio y entonces te dicen ese teléfono vale $100, pero dólares paralelos. Entonces tenemos el dólar paralelo, el dólar promedio, el dólar Banco Central, y el Banco Central ya va por casi 95 bolívares de lo que fue, de lo que logramos, un dólar a 10 bolívares, un dólar a 8 bolívares. Entonces nos han ido llevando justamente el tema de la no comprarnos petróleo, de sabotearnos las empresas que están queriendo comprar petróleo para eso, para que no entren dólares, y no entrando dólares, el dólar se torna mucho más costoso y eso afecta la economía. Es más, se supo que la idea era dejar sin dólares al país, y para eso hay que quitar todo lo que implique ingreso de divisas al país. Por eso el dólar sigue siendo un arma de guerra para la oposición. Y yo creo que no lograremos la independencia plena económica hasta que no nos liberemos de esa, perdonen la expresión que voy a usar, de esa maldita moneda, porque ha sido una maldición para Venezuela, de verdad. Porque es por ahí por donde nos han atacado. ¿Recuerdan el famoso dólar today? El dólar guerra de Cúcuta. Por ahí comenzaron. Y eso nos llevó a una inflación, pero de términos que nunca hemos tenido en Venezuela, y yo creo que en el mundo hay países que han tenido una inflación de tal tamaño. Bueno, padre, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en Abre Brecha Venezuela, un nuevo programa que estamos tratando de impulsar precisamente para contar en Europa y en nuestra América la verdad sobre Venezuela, y también obviamente todo lo que Venezuela significa para el mundo y sobre todo para los luchadores y luchadoras. Y gracias por su coherencia, por representar a esa iglesia de la cual muchos de nosotros mamamos en nuestra juventud,
con Camilo Torres, con muchos sacerdotes revolucionarios que la verdad que nos gratificaron frente a la otra iglesia, la iglesia del dinero, la que no tiene nada que ver con Jesucristo, que los echó del templo en su momento también. Así que un abrazo enorme para usted y nos veremos seguramente allí en la Venezuela del Bravo Pueblo en estas próximas elecciones. Gracias mi querido Carlos, gracias Geraldina Colotti. Bueno, sí, por eso, y Dios me los bendiga. Los felicito por esa idea. Tenemos que seguir articulándonos nosotros los comunicadores del pueblo. Yo seguiré aquí en la trinchera, en lo que ha sido mi trinchera. Mi trinchera en este momento en el país es Iglesia de Opción por los Pobres. Ese es el movimiento que estoy impulsando. De hecho, esta semana ya he tenido 2 reuniones de cara a eso y sigo trabajando aceleradamente porque tengo HOP, por ejemplo, Jóvenes de Opción por los Pobres. Tengo IOP, Iglesia de Opción por los Pobres. Y así van naciendo como ramas del mismo árbol. Y todo contribuyendo a que se luche por los sueños de los pueblos, por los derechos humanos y para que acontezca en América Latina el sueño de Jesús y el sueño de nuestros libertadores, que en definitiva es el mismo sueño. Y Abre Brecha está a la orden. Abre Brecha está a la orden. Sería bueno que hacemos desde el anterior de la comunidad solicitaciones a un programa siempre cada vez más multiplicador de multiplicadores. Así es la revolución bolivariana. Un abrazo grande. Gracias, Geraldine, gracias. A los dos, mi cariño. Dios los cuide. Para finalizar también esta nueva fecha juntas, que tenemos que resaltar una vez más la importancia de la batalla de las ideas, que no nos dejamos aún más robar nuestros símbolos, nuestro concepto, porque el cortocircuito les sirve a ellos, por ejemplo, con esta horrible palabra de terrorismo. ¿Cómo se puede definir? Sino con esta palabra los estados, como la entidad sionista, que está masacrando niños, que está haciendo un genocidio tranquilito, ¿no? Lo declara, sino con esta palabra. Pero esta palabra no, es utilizada para confundir la lucha de los pueblos. Y nosotros somos los terroristas. Tú sabes perfectamente que lo que viene del siglo de Mujica, lo que hemos hecho, la lucha también armada cuando era el momento histórico que lo necesitaba. Nosotros hoy somos criminalizados junto con cualquier joven que intenta levantar la bandera de Palestina, la bandera de Venezuela, la bandera de Cuba, la bandera de verdad. Entonces, este es un llamado también para finalizar a que no nos dejamos robar la memoria por no nos dejarnos robar el futuro. Esto es son los jóvenes que tienen que hacerlo. Entonces, seguimos abriendo brecha con Venezuela en el centro. Bueno, ya ha llegado el momento de la despedida de este segundo programa de Abre Brecha Venezuela y queremos reiterarles que están invitados a enviarnos temas, a participar de la manera que ustedes elijan, a mandarnos un video sobre situaciones que se estén dando en sus comunidades o a meramente expresar también el abrazo solidario con la revolución bolivariana que se va construyendo día a día. Sí, Carlos, un saludo a todas y a todos. Reiteramos el llamamiento a abrazar diariamente la revolución bolivariana, a Cuba y por supuesto a Palestina, para ser vigilantes que tenemos fecha en la cual los pueblos tienen que estar, empezando por las elecciones del 25 de mayo en Venezuela, y donde, como hemos explicado en el programa, de derecha va a hacer, como siempre, todo su circo.
pero ellos hacen el circo, nosotros somos de verdad, como dice. Y esta fecha, perdóname que te pise, pero hablando de fechas, no podemos dejar pasar este nuevo aniversario, el 77 aniversario de la conmemoración de la Nakba, la catástrofe del pueblo palestino, que precisamente sigue dándose con la ferocidad de aquel primer año de 1948. Esta semana, en todos los países del mundo, estaremos en las calles con el pueblo palestino, con las banderas palestinas, recordando esa catástrofe aún vigente, lamentablemente. Con esto nos despedimos, hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.